Muy buenos días, hermanos, muy buenos días. Vamos por favor a abrir la Biblia en Santiago capítulo 5, versos 7 al 12. Santiago capítulo 5, versos 7 al 12. Dice así: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. El texto de esta mañana es una expresión más de la vida cristiana, pero es una expresión y un aliento a la iglesia a perseverar en paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu y la paciencia es un elemento que los creyentes tenemos que tener en nuestro corazón y debe ser algo propio del cristianismo. Y Santiago está comenzando cuando vemos el origen de toda esta carta. Desde el inicio Santiago está diciéndole a los creyentes que el mundo está lleno de pruebas, que el mundo tiene aflicciones, que el mundo tiene desafíos. Yo esta semana vi la experiencia de varios hermanos con dificultades. Yo mismo pasé una dificultad de salud importante esta semana. Sin embargo, al principio de la carta, en el versículo 2 y 4 del capítulo 1, el Señor está diciendo que aquella paciencia debe ser fruto de los creyentes y que esa paciencia es parte de la realidad cristiana frente a las pruebas de la vida, porque las pruebas van a venir. Y si aprendíamos al inicio de la carta, si hay algo seguro que va a pasar en este mundo es que vamos a ser probados y desafiados por los problemas de la vida. Pero en este texto está diciendo que aquella paciencia que debiera ser parte de la vida cristiana debe tener una longanimidad, debe permanecer hasta cierto momento donde ya no va a ser necesaria la paciencia. Y está proyectando la mente y el corazón de los creyentes para que puedan soportar permanentemente hasta cierto minuto. ¿Cuándo es? La venida del Señor. Y si ustedes se están dando cuenta aquí en el texto que acabamos de leer, en 3 oportunidades Él cita la venida del Señor, porque está trayendo consuelo también a los creyentes y aliento al mismo tiempo a perseverar en la fe pacientemente. Porque requerimos paciencia, no solo paciencia para las relaciones humanas. Los que estamos casados sabemos que la paciencia debe ser un elemento que tenemos que ejercitar, ¿o no? Amén. Pero la vida entera requiere paciencia, requiere como fruto del corazón de los creyentes ser desarrollados en esa área. Pero nos muestra también varios otros aspectos, entonces, que el creyente debiera entonces permanecer orando pacientemente. Y la carta al principio nos muestra cómo debemos orar por nosotros en los primeros capítulos, y ya en el capítulo 5 nos está mostrando cómo los creyentes también tienen que aprender a orar por los demás pacientemente. Nosotros tenemos necesidades personales, pero la gente que está a nuestro alrededor también necesita. Y el cristiano debiera también permanecer orando por aquellos que están a su lado. Y esta mirada de la venida de Cristo debe ser algo que debe estar frente a nuestros ojos. Todos nosotros debemos vivir en este mundo esperando la venida del Señor. No con una mirada escapista, como decir, Señor, ya sácame de aquí, me quiero ir y no quiero hacer nada de lo que tú me dices que tengo que hacer, sino con la esperanza de que va a llegar un día donde las aflicciones del justo van a ser historia. ¿Cuántos tienen esa esperanza? Y eso debiera alentar nuestro corazón.
Sin embargo, el texto también muestra que la venida del Señor, en un sentido, debiera ser una alegre esperanza para quienes somos sus hijos, pero al mismo tiempo tiene que generar una terrible expectativa de juicio para aquellos que no lo son. Y el mundo no espera la venida del Señor. La sociedad no espera la venida del Señor y debiera esperarla, porque va a llegar el día donde sus pecados van a ser condenados. Nosotros como hijos de Dios tenemos la alegre esperanza de que un día el Señor retornará sobre sus hijos, a buscar a sus hijos, a redimir completamente a sus hijos y a liberarlos de la condenación y la cautividad que produce este mundo caído. Y es importante tenerlo en cuenta, porque también está diciendo que los cristianos, la mirada de la venida del Señor, además de alentarlos, debiera también alertarnos en ciertos sentidos. Y por ejemplo, él hace referencia, y es muy interesante, cómo él pone la venida del Señor delante de los cristianos para que digan, tengan cuidado, la venida del Señor, por un lado, los libera, pero por otro lado también es disciplina para aquellos que son desordenados. Y lo pone en dos sentidos. Primero, tener cuidado de no quejarnos de otras personas. El texto del verso 9 le dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Está diciendo, teme la venida del Señor y no hables mal de otros, no te quejes de otras personas porque el Señor va a venir. Y está poniendo también a los creyentes la venida del Señor en ese sentido, de que, cuidado con lo que te quejas, cuidado con lo que hablas, porque el Señor te va a venir a pedir cuenta de tus quejidos. Y también dice que no juremos, jurar inapropiadamente, el verso 12 lo dice. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando estamos viviendo la vida que nos toca vivir, y en esta dificultad de las relaciones humanas, en estos desafíos que tenemos de amarnos, de cuidarnos, de respetarnos, de vivir en comunidad como iglesia, pero también como matrimonios, somos muy desafiados a ser tentados a pecar. Y uno de los pecados muy recurrentes es con la lengua, cómo hablamos, cómo nos quejamos, cómo murmuramos, este esposo que tengo yo, ¿por qué no cambia? ¿Cuándo, Señor, vas a hacer cambiar a este hombre? ¿Han escuchado esas frases por ahí? En las telenovelas salen esas. ¿Cuándo vas a cambiar a esta mujer pendenciera? Señor, tu palabra tiene razón, es mejor vivir en el entretecho que con una mujer peleadora. Y se saben esos versículos de memoria. Pero el Señor dice, cuidado, hijos de Dios, porque tu lengua va a ser juzgada. Y pone delante de tu quejido la venida del Señor. Entonces, así un sinnúmero de áreas, de experiencias en la vida del Señor está diciendo, hijos de Dios, la paciencia, la venida del Señor debe estar en tu corazón. Y si hay cosas que te está tocando vivir, cosas difíciles, enfermedades, situaciones maritales complejas, situaciones económicas complejas, hermanos, hermanas, sé paciente porque el Señor ya viene. Espera. Hay cosas, hermanos, que no van a cambiar. Y hay cosas que van a cambiar. Y el Señor dice, cual sea la circunstancia, espera en la venida del Señor. Y ahí es donde el texto eleva tres argumentos que vamos a desarrollar esta mañana. Él dice que la paciencia del creyente debiera ser como tres ejemplos que ahí él da. Y uno de los ejemplos es el agricultor. Si usted me acompaña de nuevo el verso 7 y el verso 9, dice, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Si hay aquí personas impacientes, usted nunca debiera ser un agricultor. Usted no puede trabajar como agricultor si usted no es paciente. Porque el agricultor en su trabajo requiere mucha paciencia. Es una persona que tiene que plantar la semilla correcta, preparar el campo de manera correcta, en el tiempo correcto, con condiciones correctas. Pero es todo lo que él hace. Esas semillas van a nacer, crecer, florecer y dar mucho fruto, pero hay elementos que él no controla. Y él lo único que tiene que tener es paciencia y esperar que todo lo que él hizo dé fruto. Todas las veces que los agricultores trabajan, se sacan la mugre, preparan la tierra, siembran la semilla, ¿tienen buen fruto? No. Todas las veces que ellos se sacrifican, ¿tienen las mejores rentas de eso? No. Muchas veces sí. Y el cristiano tiene que aprender que su paciencia tiene que ser como la del labrador, que su responsabilidad es hacer lo que a él le corresponde hacer.
todo con esfuerzo, con trabajo, en el momento correcto, de la manera correcta, como Dios dice, con la insistencia correcta, pero el fruto no va a depender de todo lo que Él hace, sino que el fruto lo da Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos intentado cambiar a otra persona? Levante la mano si usted quiere. ¿Cuánto usted ha intentado que otro cambie? Y usted le hace el intento, y usted le empeña, y usted le habla, y usted le dice, y usted le aconseja, y usted le el látigo de la indiferencia, y otras veces le abre los ojos, otras veces lo sube y lo baja, lo manda para arriba, lo manda para abajo. Todo lo que está en sus capacidades de hacer para que el otro cambie, usted ora por él, y no hay fruto. ¿Ha pasado eso? Sí, como en su propia vida. El tiempo está fuera de control para el agricultor, como también hay muchas variables que están fuera de nuestro control, y tenemos que aprender eso. Y por eso el Señor está poniendo nuestro corazón y nuestra vista en este texto. Espera pacientemente como el labrador, porque si Dios quiere, ahí va a haber mucho fruto. Si Dios quiere. Entonces es importante que el cristiano, así como el agricultor, confíe que algún día la semilla va a brotar, que no depende de ti que todas las semillas broten. Por eso la Escritura nos dice: mira, observa cómo los labradores trabajan. Ellos se esfuerzan mucho y tú tienes que esforzarte también, como yo. Trabajar duro para que las cosas mejoren, para que las cosas cambien, pero no depende de todo de lo que nosotros hacemos. Gálatas 6:9 dice: y no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desfallecemos. Hay agricultores, se imagina un agricultor que sembrara y está poniendo ahí, puso las semillas, regó, hizo todo, le metió el abono, hizo todo lo que tenía que hacer, y pasa una semana y no sale nada. Unas pequeñas cosas, y dice: esta cuestión no funciona. Y saca y agarra patada las semillas y los surcos y bota todas las cuestiones a la barca. Aquí no hay fruto. ¿Qué pensaría de un agricultor así usted? Le falla el seso, ¿no? Porque eso tiene un proceso, se demora, y hay plantas que se demoran muchísimo más en dar fruto. Hay cristianos que son así. No, él empieza a orar una semana por algo que pase, y después de una semana, no funciona. No funciona. ¿Han visto de esos creyentes por ahí? Porque requiere paciencia. Y por eso la Biblia dice: observa, pone tus ojos como son los labradores. Así debe ser un creyente. Así debe ser la paciencia del creyente. ¿Y hasta cuándo esperar? Te dice hasta cuándo. Hasta la venida del Señor. Él no te está anticipando venidas, es que mañana se solucionan las cosas. Él dice: va a haber un día donde todas las cosas se van a ordenar. Lo que tenga que ser juzgado va a ser juzgado. Los malos van a pagar. Y los que tengan que ser recompensados van a ser recompensados. Yo no soy juez de Dios. Dios es juez. ¿Me explico, mi familia? Entonces, la Biblia está diciendo que nosotros tenemos que arar el campo, y por eso hay analogías en el Antiguo Testamento, muchos ejemplos. Jeremías 4:3, por ejemplo: porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: arad campo para vosotros, árenlo, y no sembréis entre espinos, háganlo bien. Si ustedes van a sembrar, háganlo como corresponde, porque si ustedes no siembran bien, menos van a esperar buen fruto. Hay personas que quieren buen fruto y siembran mal. Un granjero que no siembra bien no tiene ni una posibilidad de buen fruto, pero un granjero que siembra bien tiene posibilidad de buen fruto. Hay personas que siguen sembrando mal y esperando buen fruto. Por eso dice: aprendan de los agricultores. Dios está buscando, hermanos. Hay un anhelo de Dios. Dios quiere fruto en nuestras vidas. Dios anhela. Dios no es un Dios que se conforme con poco. Él quiere que nuestro fruto sea el 30, el 60 y el 100 por uno, nuestro crecimiento espiritual, el fruto del Espíritu, pero al mismo tiempo que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma, dice 3 de Juan. Entonces hay un anhelo de Dios de prosperidad, hay un anhelo de Dios de fruto, hay un anhelo de bienestar para su pueblo, pero Dios está trabajando en nuestro corazón, y que seamos pacientes, no impacientes. Un corazón inestable, hermanos, no produce fruto. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, dice la Escritura. Las personas que son
que son muy emocionales, en el sentido de que las emociones gobiernan sus decisiones. Ese tipo de personas, y que su temperamento les gobierna permanentemente, no pueden producir fruto, no viven el fruto de Dios. Aquellos que son balanceados, creyendo en la palabra de Dios, permaneciendo fieles y confiando en esperanza en lo que Dios va a hacer, van a ver fruto. Ahí está la diferencia entre un granjero cristiano y uno que realmente no lo es. Entonces, ese es el primer elemento respecto de la paciencia del agricultor, aquel que sigue sembrando, haciendo todo lo que tiene que hacer y rogando al cielo que el clima le acompañe, ¿no? Hay algunos paganos que se ponen a hacer sahumerios ahí para que la lluvia caiga. Nosotros no hacemos eso, nosotros oramos al Señor de los cielos y le decimos: Señor, por favor, esto que acabo de hacer, todo esto que estoy haciendo como esposo, todo esto que estoy haciendo como padre, todo esto que estoy haciendo como ministro tuyo del Señor, Señor, trae fruto sobre esta siembra. Señor, te ruego que el clima me acompañe. ¿Me están entendiendo, mi familia? Entonces, el problema es eso. Usted cree que usted puede hacer llover. Usted puede, y a veces creemos que nosotros somos los que generan el fruto. El fruto lo genera el Señor. Y tenemos que ser pacientes. Y la segunda mirada, el segundo ejemplo de la paciencia cristiana, hermanos, Él vuelve a torcer nuestros ojos a mirar otro ejemplo. El otro ejemplo en la Biblia es el ejemplo de los profetas, la paciencia de los profetas. Miren el verso 10. Hermanos míos, otro ejemplo. Tomad como ejemplo la aflicción y paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Hermanos, los profetas de Dios en el Antiguo Testamento eran hombres que vivían conectados con Dios, caminaron con Dios, oyeron la voz de Dios, hablaron en nombre de Dios, pero pasaron grandes aflicciones, vivían una experiencia íntima, sobrenatural con Dios. Sin embargo, mientras más cerca estaban de Dios, más líos tenían, más problemas habían, porque ese privilegio que tenían de intimidad y experiencia con Dios traía consigo muchas veces sufrimiento, y ese sufrimiento tenía complicaciones a través del ministerio que ellos desarrollaran. Y les voy a dar algunos ejemplos. Isaías no fue oído por su pueblo. Todo lo que él se preparó, y Dios lo llamó a hablarle al pueblo, y el pueblo no, en buen chileno, no lo pescó en la embajada. Hermanos, no escucharon a Isaías. Es más, fue aserrado por la mitad, lo mataron, lo cortaron. Un emperador. Jeremías fue arrestado, tirado en un pozo y maltratado por predicar la verdad. Daniel fue expulsado de su tierra, sufrió presiones cuando joven, lo metieron, ¿cierto?, en un foso con leones. Ezequiel también fue duramente perseguido. Esteban, quien denunció en el Nuevo Testamento al Sanedrín como profeta de Dios, habló la palabra de Dios y lo mataron a piedrazos. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que el estar cerca de Dios y metidos con Dios no significa que no van a haber aflicciones. Van a haber aflicciones. Jesús dijo en Mateo 5:11: bienaventurados cuando sois por mi causa vituperados y perseguidos, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Es grande. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces aquí no vendemos la idea de parar de sufrir. Aquí decimos: todos van a sufrir, pero en todo su sufrimiento el Señor va a estar con nosotros. El Señor está con nosotros y Él nos da la fuerza y nos va a ayudar a soportar las pruebas. Y la paciencia es un elemento tan importante en medio de las aflicciones, porque la esperanza nuestra de los hijos de Dios es que, además de que el Señor está con nosotros, vamos a llegar a un día donde vamos a ser liberados completamente de aquellas aflicciones, completamente. Entonces, con esto quiero decirles que la obediencia no siempre produce una vida fácil. No siempre produce una vida fácil la obediencia. En el caso de los profetas, su obediencia no les dio una vida fácil, les dio una vida mucho más compleja que las que nosotros tenemos hoy día en este contexto chileno. Hay hermanos nuestros en el mundo que su obediencia les está costando la vida. Nosotros hoy día aquí en Santiago de Chile estamos en Disney World en ese sentido. No estamos siendo muertos ni aserrados por predicar el Evangelio.
Pero es un llamado a comprender que la paciencia en medio de las aflicciones, las pruebas duras, debe ser algo que debe ser parte de los creyentes, con los pies bien puestos en la tierra, confiando en la palabra, orando, intercediendo, obedeciendo la palabra, pero en la presión que arrecia, confiar en que el Señor va a venir un día a liberarnos de todo. Y el Señor cumple su palabra. Él cumple. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dijo en 2 Timoteo 3:12: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Va a haber problemas. Alguna vez alguien preguntó: ¿la iglesia que es más perseguida será más fiel? ¿Será más fiel mientras más persecución? La respuesta es no. Si la más fiel, la iglesia más fiel, esa va a ser perseguida. Es todo al revés. No es que la persecución produce iglesias fieles, todo lo contrario. El amor de muchos se enfría por el temor de las cosas que sobrevienen. Pero la iglesia fiel, la que es fiel al Señor, esa va a sufrir persecución. Y es un desafío grande. Y eso es muy difícil a veces de comprenderlos. Dios no nos ahorra, no nos libera de todos los problemas, pero sí Él nos va a asistir en medio de esas dificultades. Y quienes han tenido situaciones difíciles y conectados con Dios han podido experimentar en su propio cuerpo, en su propia alma, cómo Dios ha estado con ellos en momentos difíciles, en momentos de grandes pérdidas, cuando nuestras lágrimas estallan desde nuestros ojos, cuando el dolor nos agobia, hemos podido experimentar cómo Dios se hace presente en medio de las dificultades. Porque esa es una promesa del Señor y Él cumple. Entonces, nuestra enseñanza, la predicación del Evangelio y particularmente lo que la carta ahora nos está mostrando que los creyentes requieren paciencia. La primera de las paciencias hace referencia a ser como labradores, a seguir haciendo la voluntad del Señor y esperando que el Señor traiga el fruto. Algunos de ustedes y yo mismo en algunas áreas podemos quizás llevar muchos años confiando en que algunas cosas cambien. Muchos años. Y el Señor dice: tranquilo, sigue haciendo lo que tienes que hacer, pero hazlo. No seas como un labrador insensato que va a dejar la obra botada. Tenemos que seguir avanzando. Pero hay una tercera expresión, que es la vida de Job. Y dice: la paciencia también de los creyentes, además de ser como el labrador, además de ser como los profetas, tiene que ser como la de Job. El verso 11 y 12 dice: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, bendecidos, dice. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Ustedes han oído de la paciencia de Job? ¿Habéis visto el fin del Señor? O sea, cómo Dios llevó a término el proceso en la vida de Job. Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Es interesante, porque dice que bienaventurados los que sufren. No podemos esperar menos entonces. ¿Qué pruebas? Si dice bendecidos, bienaventurados los que sufren, entonces para que alguien sufra tienen que haber dificultades. Entonces las dificultades son elementos, y si hay victorias en la vida es porque hay luchas, y si hay altos es porque también hay bajos. O sea, nosotros experimentamos claramente la realidad de este mundo. Debe existir entonces, para que entendamos, que hay un cierto equilibrio entre privilegios y responsabilidades. Nosotros estamos en este mundo esperando la redención total y vamos a recibir una gracia tan grande que a veces los cristianos ni siquiera podemos apreciar completamente lo que significa la eternidad con Dios, porque no lo estamos experimentando hoy día plenamente. La liberación total de la maldición de este mundo, el gozo eterno, el brillo y la alegría eterna y la presencia de Dios es un regalo tan, pero tan grande, que todas las aflicciones presentes, dice la Escritura, se hacen tan pequeñas. ¿Cuál es el problema? Es que cuando a mí me dan como los niños chicos, cuando al niño chico tú le das un regalo y dice: oh, qué espectacular, y te dice gracias, y después justo al niño de al lado le dan otro regalo más grande, ese niño dice: yo quiero eso. ¿Han visto esos niños por ahí? ¿Cuál es el problema nosotros?
que nosotros creemos que las cosas que Dios nos da en este mundo, estamos así. Oh, gracias, ya estoy contento con esto. Es que tú no has visto todavía lo que viene después, lo que vas a recibir en la venida del Señor. Y ese es un gozo y una esperanza tan grande para los hijos del Señor, que también nuestros ojos tienen que estar esperando ese momento. Claramente rogamos por lo de este mundo, queremos mejores cosas, queremos un mejor matrimonio, queremos una mejor situación. Todos trabajamos y desarrollamos nuestra vida apuntando a eso. Pero Dios nos está diciendo que la experiencia cristiana tiene ganancias mucho más grandes que las cosas temporales de este mundo. Y la mayor gracia que Dios ha manifestado sobre sus hijos es la presencia manifiesta en la vida de los hijos de Dios. Y por eso dice, observa Job, observa Job. Si nosotros miráramos la carta de Job, todo el libro de Job, se podría resumir en tres partes. Del capítulo 1 al 3, las pérdidas de Job. Del capítulo 4 al 37, las acusaciones contra Job. Todas las acusaciones y toda la defensa que él intentaba hacer. Y del verso 38 al 42, la restauración de Job. Y es impresionante, porque en la vida de Job, ¿y por qué lo voy a decir? Porque el texto de Santiago nos dice, observa a Job. Observa a Job. Miremos un poco a Job para que entendamos cómo debe ser la paciencia cristiana. Dice, primero, las circunstancias estaban contra Job, todas las circunstancias. Si usted lee el capítulo 1, usted va a decir cómo ese hombre se mantuvo en pie después de ese día. ¿Cómo se mantuvo en pie? Los hombres estaban contra Job, lo criticaron. Sus amigos no fueron una ayuda en ese momento, fueron una mayor carga. Su esposa tampoco fue una ayuda. Él tuvo hasta que reprenderla. Como cualquier mujer fatua, has dicho, recibiremos de Dios lo malo, lo bueno, y lo malo no lo recibiremos. Fíjense, circunstancias en contra, hombres, amigos en contra, su esposa, la gente en general. Más encima, él pensaba que Dios tenía un problema con él. Llegó a cuestionar, él dijo, Dios tiene un problema conmigo, algo estoy haciendo mal quizás. Él tenía conflictos. Satanás estaba contra él. Acuérdense que Satanás fue el que dijo, ya, yo lo golpeo. Y Dios permitió eso. Sin embargo, él perseveró. Él perseveró. Él probó que era un hombre que podía amar a Dios por encima de los bienes, por encima de la familia y por encima de su propia vida, que fueron las tres áreas principales en que fue tentado él, probado fuertemente. No sé si usted ha leído el capítulo 1 de Job, léelo por favor, para que usted se dé cuenta que ese hombre perdió todos sus bienes que tenía en un momento. Al otro momento perdió sus hijos, al otro momento estaba arruinado físicamente. Y más encima su esposa le decía, reniega a Dios, reniega. Hermanos, honestamente, aunque pudiera equivocarme sin duda, yo creo que ninguno de los que estamos aquí hemos vivido una experiencia de ese tipo, con esa intensidad y amplitud. No creo. Job perdió todos sus bienes, perdió sus 10 hijos, sus 10 hijos. Y esto no es una fábula, es real. Job perdió su salud y muestra el texto expresamente que en todo eso él no pecó. Job perdió el apoyo de su mujer, de sus amigos. Job 16 veces en todo el capítulo él preguntó, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Quizás tú has preguntado más de alguna vez, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Job expresa su queja 34 veces, él se queja en todo el libro, 34 veces. Y saben, terminando el libro, Dios le hace, en vez de responderle ni una de sus preguntas, Dios le pregunta 70 cosas a él. Se quejó 34 veces, 16 veces preguntó por qué y Dios no le respondió. No le respondió. Más encima le preguntó 70 cosas a él. Respóndeme tú. Y al final de toda esa experiencia tan dura y difícil, Dios lo restaura. Dios le devuelve el doble de todo lo que tenía. No le dio 20 hijos aquí en la tierra, pero tuvo 20 hijos salvos. Le dio 10 hijos más, pero sus otros 10 están con el Señor. Sigue teniendo 20. Entonces, hermanos, Job
esperó pacientemente en el Señor y Dios lo honró. Dios no le respondió sus preguntas, pero Dios lo honró, porque Dios honra a los que le honran. Y la paciencia cristiana honra a Dios, porque nosotros confiamos en que Él sabe lo mejor. Confiamos en que Él es Dios, que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Al final de esta historia de Job, Él clama y dice en el verso 5 del capítulo 42: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Saben cuál fue la mayor bendición que recibió Job en su vida? No fue salud y riquezas. No fue el que Dios le hubiera devuelto todo lo que él había perdido. La mayor experiencia y riqueza que él tuvo fue haber conocido en mayor profundidad a su Señor. Por eso la Escritura dice que no se gloríe el rico en su riqueza, no se gloríe el sabio en su sabiduría, gloríense en conocerme y entenderme. La mayor experiencia, la vida eterna, como dice Juan 17:3, es conocerle a Él, es conocer al Señor. Por eso el libro de Job nos prueba que Dios tiene propósitos muchísimo más elevados para el sufrimiento que aparentemente castigar algún mal hecho nuestro, porque en el caso de Job no fue ningún castigo por algún hecho malo, ni uno. Dios mismo en su juicio de Job dijo: Él es un hombre perfecto. No lo dijo el diablo, no lo dijo él, no lo dijo su esposa, lo dijo Dios. Dios, adjetivando a Job, dijo: es un hombre perfecto, maduro. Por eso el sufrimiento, hermanos, tiene un propósito muchísimo más elevado que castigar puniblemente algún acto de alguien. El sufrimiento nos empuja a la presencia de Dios para conocerle y entenderle. Por eso, terminando de esto, Satanás tiene un solo objetivo, solo un objetivo en medio de tus pruebas, en que te transformes en una persona impaciente, que reclame. Por eso una y otra vez dice: cuidado con quejarse, porque la queja es impaciencia. Y Dios quiere paciencia en sus hijos, que es plena confianza en que Dios lleva nuestras vidas al mejor lugar donde podemos estar. Lo estamos viendo, mi familia. ¿Cuántos lo están viendo? Y por eso advierte que no seamos necios en medio del sufrimiento, porque el sufrimiento está, las dificultades están. Cuando nos vamos poniendo más viejitos, ciertos achaques se suscitan, ¿no? Las rodillas no funcionan igual, el físico no funciona igual. Algún día viene el médico y te dice: señor, usted está alto en estos índices, va a tener que cuidarse. Y todo lo que comías antes, que te dabas todas las libertades, ya no lo puedes comer igual. Ya ciertas cositas no te caen tan bien como te caían antes. Y ahí empieza la dificultad y estamos en un mundo difícil. Fuera de todos los problemas, nosotros tenemos, hermanos, en nuestra iglesia algunos hermanos hoy día que están enfermos. Y enfermedades que son graves, que sabemos que son graves. Sin embargo, en medio del sufrimiento, hermanos, Dios está elevando nuestro corazón a entender que la paciencia debe ser algo que debe estar manifestado en los hijos del Señor. A su tiempo segaremos. Y si en esta vida no nos toca cosechar alguna cosa, hermanos, la mejor cosecha está después de este mundo. Entonces concluyo la enseñanza de esta mañana. Santiago desea alertarnos entonces de ser pacientes como hijos del Señor. Ser como el labrador. Cuando tengas un problema con tu esposa, con tu esposo, deja de quejarte, porque el Señor viene. En vez de eso, sigue haciendo lo que Dios te dice que hacer. Sé un agricultor sabio. Siembra, siembra, siembra. Y ruega que haya buen clima, porque seguro que no depende de ti. Depende de lo que Dios hace. Cuando tengas un problema físico, haz lo que tienes que hacer. Por ejemplo, si tienes un problema de resistencia a la insulina, ¿qué tiene que hacer un buen labrador en ese sentido? Dejar de comer azúcar. No decir: Señor, sigo comiendo así desordenadamente, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me envías esto, Señor? Porque nos ponemos desordenados en la vida, ¿no? Entonces lo que nos toca hacer hay que hacerlo.
Pero a pesar de que hagamos todo lo que tenemos que hacer, tenemos que confiar que haciendo lo que tenemos que hacer, Dios nos restaura. Porque hay cosas que no dependen de nosotros. Hay gente, hermanos, que cuidándose igual, terminan muriendo por eso. Por eso, nosotros hacemos lo que nos corresponde y pacientemente esperamos. Como un agricultor debe esperar la cosecha física, los creyentes esperan la cosecha espiritual y los frutos que glorifiquen al Señor. Como los profetas debemos buscar oportunidades para testificar de la gloria de Dios en medio de las aflicciones. Hermano, no hay mayor testimonio del evangelio en la vida de alguien que en medio de situaciones aflictivas siga hablando del Señor. No hay testimonio más grande que puede estar pasando un cáncer, puede estar que te muere y en medio de eso decir: el Señor está conmigo, el Señor es mi sustentador. Eso da testimonio de Cristo. Y tercero, entonces, esperar en el Señor, que el Señor complete el amoroso plan que Él tiene sobre nuestras vidas. Así como Job esperó y logró ver ese plan amoroso. Si usted pudiera sentarse hoy día a conversar una charla con Job, y si usted le pudiera preguntar: Job, ¿qué pesa más en tu vida? ¿Todo ese gran dolor que sufriste o conocer al Señor? Y te va a decir: es que eso no es nada. Ese dolor no fue nada comparado con lo que tengo hoy. Dios nos permita a nosotros mirar así la vida. Dios nos permita a nosotros mirar así, con paciencia, lo que el Señor quiere para nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor,